pues quise traerles la endocarditis infecciosa como tema de revisión. Entonces, para la agenda de hoy, pues tenemos un poquito la definición e historia, la epidemiología y factores de riesgo asociados, tipos de endocarditis infecciosa, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, un poquito del tratamiento, intervención quirúrgica y profilaxis en procesos odontológicos. Y ya les voy a contar por qué vamos a hacer exactamente profilaxis en esos procesos. Bueno, en cuanto a la historia, pues la endocarditis se ha descrito desde el siglo XIX por el padre de la medicina interna, Sir William Osler, en lecciones de clínica médica en Londres. Él en ese momento describía la endocarditis como una afección que se da en pacientes susceptibles que desarrollaban crecimiento fúngico en sus válvulas cardíacas y luego sufrían una transferencia de esa infección a diferentes partes del organismo. Al principio, pues se pensaba que esta afección, que hoy sabemos que es principalmente bacteriana, era micótica. Para tener como más claridad sobre el tema, pues una cosa es la endocarditis y otra cosa es la endocarditis infecciosa. La endocarditis como tal se va a describir como una inflamación del endocardio, el recubrimiento interno de las cámaras y las válvulas del corazón. Mientras que la endocarditis infecciosa, por la fisiopatología que ahorita vamos a ver, se va a considerar una afección multisistémica, que se va a dar por una infección usualmente bacteriana, aunque también puede ser fúngica, en la superficie endocárdica del corazón. Y pues a partir de esta afección multisistémica, pues vamos a tener una presentación clínica muy variada. En cuanto a la epidemiología, pues está cambiado un poco por cambios en la pirámide poblacional y avances en los tratamientos. Entonces, en la antigüedad, la endocarditis infecciosa se asociaba más a la enfermedad reumática del corazón o la fiebre reumática, que era por la faringoamigdalitis dada por el Streptococcus pyogenes y también por las enfermedades congénitas del corazón. A eso se le atribuía y era más común encontrarla como en pacientes masculinos menores de 30 años. Sin embargo, debido a que la población alcanza edades mucho más mayores, vamos a tener una predominancia de la etiología degenerativa de las válvulas cardíacas. Además, como han habido avances en el tratamiento de la faringoamigdalitis septocóxica, pues ya casi no se va a ver por fiebre reumática. Sin embargo, Colombia, debido a los retrasos que tenemos en la atención en salud, posiblemente se va a ver muy asociada a esta todavía. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues la endocarditis es algo que realmente les voy a decir, es muy raro. Yo creo que el 80% de nosotros en su práctica clínica no ha visto su primera endocarditis. Se estima que para el año 2019, alrededor de 13.8 casos por cada 100.000 personas de endocarditis registradas mundialmente. En Colombia la cifra es un poco desconocida y revisando la literatura me encontré un dato del 2022 que atribuía como 2.5 casos de endocarditis por cada 100.000 habitantes. Se atribuía más a hombres y sobre todo mayores de 50 años. Sí, es muy rara la endocarditis porque vale la pena hablar de ella y esto se da porque es una afección muy mortal. O sea, alrededor del 25% de pacientes que van a presentar una endocarditis van a terminar muriéndose. Y eso se da por retrasos en la atención, retrasos en elegir un buen antibiótico o incluso retrasos en diagnosticarla. Por eso es tan importante hablar de ella. ¿En quiénes vamos a pensar en una endocarditis? Pues en personas que cumplan factores de riesgo. La guía de la Sociedad Cardiológica Europea, pues los va a dividir en cardíacos y no cardíacos. Los cardíacos, pues tenemos que el principal de todos va a ser el antecedente de enfermedad endocárdica infecciosa. Es el principal. Si una vez dio, pues posiblemente va a volver a repetir. La valvulopatía cardíaca puede ser la congénita o la degenerativa, las prótesis valvulares, los catéteres venosos o los dispositivos electrónicos pues, de implantación subcutánea también están muy involucrados, más que nada porque estos van a ser puerta de entrada para microorganismos que vayan a infectar. En los no cardíacos, pues tenemos los usuarios de drogas intravenosas, más que nada por los sólidos que están en estas sustancias que van a ser parte de la fisiopatología de la afectación, la inmunosupresión, los procedimientos dentales, y aquí hago una cuña y es que para la guía del 2023 la actualización fue que antes se daba profilaxis para diferentes procedimientos quirúrgicos como gastrointestinales o geniturinarios, pero estos en última se dejaron solamente para los procesos odontológicos y continúan siendo un factor de riesgo para presentar endocarditis infecciosa.
las hospitalizaciones recientes y la hemodiálisis. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a ver que más que nada se va a dar por bacterias gram positivas, en un 80%. Bacterias como el Staphylococcus aureus, que pues tiene un gran protagonismo en la charla debido a los mecanismos que tiene de resistencia, el Estafilococo coagulasa negativa, el Streptococo, sobre todo el Viridans, y en menor cantidad el Enterococo. En menor cantidad, en general, pues vamos a tener Bacillus gram negativos, sobre todo el grupo SEC, Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Echinella corrodens y Kingella, Pseudomonas, enterobacterias, Brucella también y Coxiella también hacen parte de esto, y pues los hongos como Candida y Aspergillus. Vamos a tener que, más que nada, van a ser afecciones monomicrobianas y solamente un 2% van a ser polimicrobianas. ¿Qué es importante saber? Que muchas veces los organismos atípicos que nos van a dar la infección van a resultar con un hemocultivo negativo. Y de eso vamos a hablar cuando estemos hablando un poquito más en diagnóstico. Que es importante que tengamos en cuenta, si bien la guía apartó otros focos infecciosos dados por cirugías y solamente nos dejó los dentales, pues si yo tengo un paciente que tiene una fiebre o una infección de etiología desconocida, yo puedo pensar, según el sitio de afección, cuál podría ser el microorganismo que más posiblemente me puede dar la afectación de la endocarditis infecciosa. Si es por un procedimiento neurofaringe o mucosas de la boca, pues estreptococo del grupo Viridans toma protagonismo. Si es por tracto genitourinario o gastrointestinal, el enterococo, el Streptococcus galolictus. Y aquí también hago una cuña importante, y es que si yo diagnostico una endocarditis infecciosa con el Streptococcus galolictus, o actualmente también se le conoce como POVIS, pues tengo que pensar en que ese paciente posiblemente tenga un cáncer de colon. Entonces ese paciente se va de inmediato de colonoscopia. Bacillus gram negativos también se asocian al tracto gastrointestinal y en la piel por el Staphylococcus aureus. Bueno, hablando de los tipos de endocarditis infecciosa, es importante reconocerlos porque de ellos van a depender cómo voy a tratar yo a mi paciente empíricamente y una vez aislado el organismo, pues cómo lo va a continuar tratando, los riesgos asociados y pues el pronóstico también. Entonces, principalmente vamos a tener la endocarditis de válvula nativa. Esta es la más común en nuestro medio, obedece a los factores de riesgo previamente descritos y a la epidemiología que habíamos visto. En la guía ya no se utiliza, pero es una división que le gusta a algunos médicos y la dividen en aguda, subaguda o crónica. En la guía no lo utilizan porque realmente no nos va a cambiar mucho el manejo, pero para que lo tengan en cuenta, aguda es menor a 6 semanas, subaguda es de 3 semanas a 6 meses y crónica es mayor de 6 meses. Y normalmente esta afección se va a dar más que nada en la válvula aórtica o en la mitral. Luego tenemos la endocarditis por válvula protésica o sobreprotesis valvulares. Y aquí sí es súper importante la cronología. Entonces, si es precoz, menor de 12 meses, se va a tratar diferente y vamos a pensar en diferentes etiologías, así es tardía. ¿Por qué vamos a pensar precoz diferente? Porque se asocia mucho más a procesos en el quirófano o infecciones intrahospitalarias, lo cual van a tener un mayor compromiso de patógenos más resistentes. Por ejemplo, el estafilococo epidermis, que este tiene la capacidad de formar ciertos biofilms o mecanismos de resistencia que van a indicar que ese paciente se va de nuevo de cambio de válvula. También se van a involucrar los gram negativos y el aspergillus. Mientras que en la tardía, o sea, en la endocarditis infecciosa por prótesis mayor a 12 meses, o sea, que ese procedimiento quirúrgico se tenga 2 años, 3 años, pues voy a pensar más en etiologías, factores de riesgo como la de válvula nativa. Independientemente, casi todos los pacientes que tienen prótesis valvular se van a ir de cirugía. Otras divisiones que se hacen son las endocarditis de usuarios de drogas inyectables, y esto es porque su mecanismo se va a dar más que nada por ese traumatismo que hacen los sólidos de las drogas, y a diferencia de las anteriores que van a ser más de válvula mitral o aórtica, esta va a ser más de válvula tricúspide, se va a deber a enterococos, gram negativos, estafilococcus aureus u hongos. Y lo de la tricúspide es importante porque en las afectaciones clínicas va a afectar más que nada al pulmón. Ya vamos a ver por qué. Y por último, pues tenemos las endocarditis que se derivan por portadores de dispositivos cardíacos, sincronizadores, desfibriladores,
Dispositivos que estén implantados en tejido subcutáneo, pues se van a relacionar mucho a Staphylococcus aureus y también van a ser más que nada de la tricúspide, que va a ser la afectación. Es importante en el momento del diagnóstico, pues saber si es endocarditis de válvula nativa o endocarditis de prótesis, y además quien me va a dar el apellido va a ser el agente. Entonces, por ejemplo, aquí la endocarditis infecciosa de válvula nativa es streptocóxica. Si es por estafilo, pues sería estafilocóxica, etc., etc. Bueno, y pues algo que vamos a ver más luego son los diagnósticos diferenciales de la endocarditis infecciosa. Vamos a ver que no solamente hay endocarditis por infecciones, sino que también por otras cosas que nos interesan mucho a nosotros. Bueno, la fisiopatología es de las cosas más chéveres de la endocarditis. Te podría decir que hay una teoría que es la válvula séptica, y es el hecho de que nuestras válvulas cardíacas están diseñadas para que los patógenos no se peguen a ellas, no se adhieran. Debe haber, y es necesario para que haya una endocarditis infecciosa, un trauma previo, sea flujo turbulento por una hipertensión cardíaca, sea carditis reumatoide secundaria a la fiebre reumática, inmunocomplejos que causen traumas allí en las válvulas o daño mecánico por catéteres o electrodos o fragmentos de drogas. Y esto lo que va a hacer es que el cuerpo, intentando hacer lo que él usualmente hace, que es curarse a sí mismo, pues va a formar un trombo fibrinoplaquetario. Una vez yo tenga ese trombo fibrinoplaquetario, pues tengo que tener la otra factor, que es una bacteremia, y no puede ser cualquier bacteremia, tiene que ser una bacteremia de organismos o de patógenos que tengan la capacidad de adherirse a ese trombo. Y ahí es cuando yo voy a tener lo que se conoce como la vegetación séptica, que es de las cosas más importantes y lo que nos va a dar las manifestaciones sistémicas ahora que las veamos. ¿Por qué les dije que el estafilococo aureus iba a tener protagonismo en la charla? Porque este se salta casi todas las reglas que vamos a ver. Y es que este tiene la capacidad de adherirse a las células endoteliales sanas del corazón. Y esto lo hace porque él tiene algo que se llama el clumping factor, y el clumping factor lo que va a hacer es simplemente unirse al fibrinógeno. Y nosotros sabemos que el fibrinógeno es la fibrina no activa. Entonces, básicamente, pues va a poder adherirse sin ningún problema. Esa vegetación séptica que va a ser la combinación entre el trombo fibrinoplaquetario y las bacterias o los hongos, pues también va a tener otros componentes como leucocitos o células del sistema inmune. ¿Cuál es el problema con esto y por qué es tan difícil tratar la endocarditis? Es que esto va a ser un ciclo que se va a alimentar continuamente a sí mismo. Entonces vamos a tener la lesión endotelial, luego vamos a tener la proliferación bacteriana, esas bacterias se van a unir a factores que va a expresar el endotelio, como la fibronectina, la laminina y el colágeno, y eso lo que va a hacer es activar más a las células endoteliales, las cuales van a liberar citoquinas y factor tisular. Citoquinas que me van a traer a células del sistema inmune, factor tisular que me va a aumentar mucho más la cascada de coagulación y hacer que ese trombo crezca. ¿Qué pasa? Pues esa vegetación séptica va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Y además, algo súper particular que describen en el artículo de Nature que revisé para esta fisiopatología es que algunas bacterias tienen la capacidad de alterar su metabolismo para hacerse resistentes a los antibióticos, además de crear como biofilms y tal. Entonces, realmente es algo que una vez empieza es como una bola de nieve que va aumentando, aumentando, y por eso es tan importante tratarla. Y pues esta imagen que podemos ver a la derecha va a hablar de casi todos estos componentes que tiene la vegetación séptica de los que hablamos. Bueno, algo súper chévere que mencionan en el artículo es el rol de las plaquetas. Y es que normalmente uno piensa que las plaquetas son solamente para coagulación, pero las plaquetas también tienen un fin de defensa, por así decirlo, y es que ellas tienen la capacidad de hacer fagocitosis. Dentro de las plaquetas, pues hay unas vacuolas y además ellas tienen unos gránulos que son los gránulos alfa. Estos gránulos alfa tienen unas proteínas microvicidas de las plaquetas. Y lo que va a hacer es que una vez fagocitan ellas el microorganismo, pues hacen como una función lítica contra él, gracias a estas proteínas. Pero también esas proteínas, ellas tienen la capacidad de expulsarlas al medio para así como combatir esa vegetación séptica. ¿Qué pasa? Nuestro amigo el Staphylococcus aureus es resistente a estas PMPs. Entonces eso le otorga como mayor resistencia a cualquier medicamento que quisiéramos utilizar. Además, como es resistente, él y otros organismos que también tienen resistencia van a utilizar las plaquetas como arma de doble filo. Y es el hecho de que hay un fenómeno que se conoce como el caballo de Troya. Entonces, si una vez se fagocitan, no se exterminan, no se mueren, tienen la capacidad de continuar como proliferándose y además viajar a otras partes del organismo.
Bueno, esta es una imagen que resume un poquito lo que ya hemos hablado, pues que tenemos la lesión endotelial, la bacteremia, esas bacterias se van a adherir a este endotelio que ya está dañado, pues alterado, van a proliferar y ahora vamos a hablar de lo que nos va a causar las manifestaciones sistémicas, que van a ser como básicamente tres procesos. Uno de ellos es la metástasis séptica. La metástasis séptica se va a tratar básicamente la vegetación séptica, pues se van a desprender pequeños como émbolos, que no van a ser solamente émbolos y causarme infartos en ciertas zonas del organismo, sino que también como van a estar llenos de bacterias y patógenos, pues van a tener la capacidad de infectar diferentes partes del organismo y también establecer como por ejemplo abscesos en diferentes órganos. Otra cosa que ocurre en la endocarditis infecciosa es que el cuerpo activa casi todos los mecanismos de defensa que tiene. Entonces ya hablamos un poquito de lo celular, también va a activar la humoral. Entonces hay un proceso que se llama hipergamaglobulinemia. Básicamente tenemos anticuerpos que van a tratar de luchar contra esa infección, anticuerpos opsonizantes, anticuerpos aglutinantes, anticuerpos fijadores del complemento y anticuerpos dirigidos contra las proteínas térmicas de las bacterias. Estos son buenos, estos van a tratar de protegernos, pero también vamos a tener como una alta de inmunoglobulinas que son un poquito como malas o dañinas. Entre ellas vamos a tener el factor reumatoide. Como bien hablaron las niñas en la charla de pruebas reumáticas, que yo tengo una elevación del factor reumatoide, pues no me va a hablar de que mi paciente tiene artritis séptica, tengo que ver también la clínica de mi paciente. Y pues en una endocarditis infecciosa no vamos a diagnosticar artritis reumatoide. ¿Qué pasa con el factor reumatoide? Que este ayuda a la patogenia de esta enfermedad porque inhibe la actividad opsonizante del complemento y del sistema inmune como tal, y además va a acelerar el daño microvascular, que es súper importante también en la endocarditis infecciosa. Y así es como llegamos al tercer mecanismo de afectación sistémica, que es los inmunocomplejos que se van a formar. Esos inmunocomplejos pues se van a depositar en diferentes órganos y van a hacer que esos órganos sean atacados y me van a provocar glomerulonefritis, los nódulos de Osler, que ahorita los vamos a ver un poquito más claros, y las manchas de rojo. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues les había comentado al principio de la presentación que es muy floreada, vamos a tener demasiadas cosas y se nos quita un poquito el concepto de que la endocarditis infecciosa es solamente esa afectación del corazón, sino que vamos a tener muchísimas cosas. Pues en el corazón, ya sabemos, la vegetación en la superficie valvular, pues eso me va a provocar perforaciones de las válvulas, rompimiento de las cuerdas tendinosas, el septum interventricular o los músculos. Además, precisamente por esa afectación del corazón, vamos a tener posibles bloqueos AV e infartos agudos al miocardio. Esto es una cosa que pues me dijo el internista cuando estaba revisando la charla, y es que al examen físico, si usted tiene un paciente con un foco infeccioso desconocido, una fiebre persistente, y usted le lleva seguimiento a ese paciente y le descubre un soplo aórtico de nuevo, posiblemente ese paciente usted tenga que pensar en una endocarditis. También en el cerebro vamos a tener como lo que se conocen como los aneurismas micóticos. Y micóticos es un nombre muy arbitrario porque no tiene nada que ver con afectaciones fúngicas, sino que así se les llamaron. Básicamente ellos se van a deber a las tres mecanismos que vimos. Inmunocomplejos que se van a depositar en las paredes de los vasos, abscesos que se van a formar y también los mismos émbolos que van a tapar la vasa vasorum de los vasos. Entonces eso va a provocar que las paredes pues, se pongan más blandas, se ensanchen y ahí es donde tenemos los aneurismas. Algo particular de los aneurismas dados por la endocarditis infecciosa es que ellos pueden tener una presentación oculta. Puede que yo los encuentre porque le hice un TAC o un SPECT al paciente y nunca había tenido síntomas. Y puede que los síntomas o las hemorragias se den años después de que el paciente se le quite la endocarditis. En los ojos, pues vamos a tener las manchas de Roth, que básicamente se va a dar por depósito de inmunocomplejos en los vasos y voy a tener hemorragias. También puedo tener endoftalmitis. En el pulmón es lo que hablábamos de la válvulas, de la afectación por drogas, que es básicamente si yo afecto a la válvula tricuspidia, pues es la más cercana al pulmón y voy a poder tener manifestaciones más floridas en pulmón, como la lluvia tromboembólica, las neumonías, el derrame pleural y el empiema. En cuanto al riñón, también se va a ver afectado por los tres mecanismos, dándome isquemias, abscesos o la misma glomerulonefritis. En el vaso, pues también se va a repetir lo mismo y también puedo tener esplenomegalia, infartos esplénicos, abscesos. Para los que nos gusta interna, pero también un poquito de derma, pues algo
que siempre se le atribuyó, de lo que siempre se habla, son los nódulos de Osler, que básicamente van a ser nódulos porque voy a tener monocomplejos en la íntima del vaso y pues esto va a provocar una proliferación excesiva. En últimas, estos van a ser nódulos hemorrágicos que vamos a ver en pues, en los dedos de los pacientes y van a ser muy dolorosos. Las lesiones de Janeway, a diferencia de los nódulos de Osler, pues van a ser lesiones más maculares, hemorrágicas, que también se van a dar por necrosis dérmica, y pues a diferencia de los de Osler, no duelen. Y pues también vamos a tener petequias. Y bueno, esto ya es un datito un poco más como cultura, pues no cultura general, pero sí como si les interesa un poquito. Pero la manifestación osteoarticular más común de la endocarditis es la espondilodiscitis, que básicamente es una infección tanto del disco como del cuerpo adyacente de la vértebra. Bueno, eso en cuanto a clínica. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener tres pilares principales: la clínica, las imágenes y los hemocultivos. Desde hace mucho tiempo, pues se habla de los criterios de Duke para diagnosticarlo, o también la Sociedad Europea de Cardiología, pues los ha modificado un poquito, pero realmente no se sale de esto. Entonces, entre criterios mayores, pues vamos a tener dos: los hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa. De esto hay muchas reglas, pero uno también tiene que pensar en los recursos que tiene disponibles. Muchas veces pues dicen como lo ideal es tener dos hemocultivos separados cada 12 horas. Y da positivo cuando el organismo detectado o aislado es de los organismos que hablamos al principio de la charla, que son típicos de endocarditis. Que usted le haga un hemocultivo a un paciente a las 12 horas, que sea posible, que tengan los recursos, pues fantástico. Pero si no los tiene, realmente con que dé el hemocultivo positivo para ese organismo típico para la endocarditis, pues es suficiente. En cuanto a las imágenes, pues la imagen preferida es el ecocardiograma, pero la guía, debido a que se ha vuelto más prevalente la endocarditis infecciosa por prótesis, pues ha añadido como estudios más sensibles, como el PET o el SPECT, que me van a hablar más de la actividad metabólica y pues me van a poder ayudar a identificar como esas manifestaciones sistémicas. Y pues en los criterios menores tenemos 5 criterios menores que van a ser las enfermedades predisponentes, que eran los factores de riesgo que veíamos al principio, la fiebre, la diseminación vascular embólica, que va a estar dado por esos infartos en esos órganos que hablamos, los fenómenos inmunitarios por los depósitos de complejos y la evidencia microbiológica, que es básicamente que te dé un hemocultivo positivo que no cumpla los detalles de los criterios del criterio mayor. Entonces, ¿cuándo vamos a diagnosticar endocarditis infecciosa? Si yo cumplo los dos criterios mayores, tanto por hemocultivos como por imágenes, si tengo un criterio mayor y tengo 4 o 3 criterios menores, o si cumplo casi todos los criterios menores. Pues si cumplo los 5 criterios menores, es definitiva, eso es una endocarditis. Probable, pues un criterio mayor y los otros menores, pero realmente quedémonos con los definitivos. Bueno, para hablarles un poquito más de lo del diagnóstico, pues lo ideal es la ecocardiografía, es lo más asequible, lo más fácil. Y pues a quién se la voy a hacer: a sus pacientes con factores de riesgos, infecciones que yo no sepa de dónde vienen y pues tengo esa alta sospecha clínica. ¿Qué me va a reportar la ecocardiografía? Las características y el tamaño de la vegetación. Es muy importante saber el tamaño porque esto me va a dar una indicación de si ese paciente inmediatamente se va para cirugía o no. Y también me va a hablar un poquito más de las complicaciones perivalvulares que también van a involucrarse en que yo tome una decisión quirúrgica de lo que voy a hacer. Importante, los pacientes posiblemente al inicio de la enfermedad endocárdica no van a manifestar una vegetación visible a la ecocardiografía. Entonces lo que se hace es que si yo tengo una sospecha clínica alta y la imagen me dio negativa, a los 7 días idealmente yo le repito esa eco al paciente. Pero si me dio positiva desde un principio, pues a los 10 días yo le hago la eco como para ver esa evolución de ese paciente. Ahora, la pregunta es, ¿esa eco se va a hacer transtorácica o transesofágica? Pues un internista con los recursos o la comunidad, pues hay unos criterios que la guía establece para dar transesofágica. Pero si usted tiene la posibilidad, haga la transesofágica. ¿En quiénes idealmente se debería hacer? En pacientes obesos, pacientes con prótesis valvulares porque tiene mayor sensibilidad, o cuando la transtorácica da negativa, pero yo tengo una alta sospecha. Si yo tengo riesgo de que la transtorácica me dé negativa desde un principio, pues yo pienso hacerle una transesofágica de una vez. Bueno,
Este es como una tablita que nos va a hablar de lo que yo les hablaba al principio de las endocarditis, y es que no todas van a ser infecciosas. Vamos a tener unas que se van a dar como la marántica, que se va a dar por procesos hiperproliferativos asociados a cáncer. Y estas van a tener vegetaciones, sí, pero estas vegetaciones van a ser estériles. Y luego, este artículo que me encontré, que es de la universidad, de la doctora Carolina Saldarriaga y el doctor Mauricio Duque, que hablaba de la endocarditis de Liebman-Sachs, que es una endocarditis asociada a enfermedades autoinmunes como el lupus, el SAF. Y básicamente vamos a tener una vegetación aséptica, sin bacterias, sin nada, que se va a dar por complejos inmunes. Va a afectar más que nada la válvula mitral, también como la infecciosa, pero a diferencia de la infecciosa, esta, al momento de verla en la imagen, va a tener un movimiento muy asociado a esa válvula, no va a ser independiente ese movimiento, versus la infecciosa, que va a tener como un movimiento vibratorio separado. Y además, debido a la relación con colagenopatías que van a tener las enfermedades autoinmunes, pues esa ecodensidad de la vegetación por Liebman-Sachs va a ser heterogénea, versus la infecciosa, que va a ser más homogénea. Y otros factores que nos diferencian la una a la otra es que la infecciosa pues va a tener esa PCR altísima, va a tener unos leucocitos súper altos, versus la de Liebman-Sachs, que van a estar mucho más bajos. Y esto es pues básicamente cómo se vería la vegetación la eco. Vemos que esta es por infecciosa, esta que tenemos a la izquierda, y vamos a ver que la densidad es mucho más homogénea. Y pues ahí la vemos en la válvula. Y este video, que yo creo que lo puedo mostrar, es un video que me pasaron súper chévere de una endocarditis por SAF. Y si podemos ver, esa vegetación está gigante, y además de que está gigante, la codensidad de esa vegetación es mucho más heterogénea de lo que se ve en la vegetación izquierda. Bueno, en cuanto a otras imágenes como el TAC o la resonancia magnética, pues la tomografía no es algo que se haga de entrada, tampoco es un criterio, pues hace parte de los criterios, pero más como una ayuda, pero nos va a servir un montón para ver esas afectaciones sistémicas, los pseudoaneurismas, los abscesos, las fístulas, y como la resonancia magnética, pues también nos ayuda a ver cosas que simplemente con la eco no vamos a ver. Sobre todo la voy a hacer en pacientes que yo sospeche o que tengan manifestaciones neurológicas. En cuanto a esta edición de la guía de adicionar el SPEC y el PET, pues estos son exámenes que están, no, pues no es un fácil acceso, pero están disponibles para profundizar más en esas afecciones sistémicas que va a tener el paciente. ¿Por qué? Porque van a darme la posibilidad de ver como sitios metabólicamente activos donde yo puedo escuchar, hombre, ese paciente tiene un absceso, hombre, ahí hay una infección o hay algo que yo tengo que mirar al momento de tratar a mi paciente, que no voy a tratar solamente la infección, sino todo el resto de cosas que tiene. Y bueno, lo de los hemocultivos, pues hay una indicación que idealmente se toman 3 muestras con 30 minutos de diferencia, pero realmente lo más importante de los hemocultivos, y es algo que en un ataque de nervios a uno se le olvida en cualquier parte, es que siempre tienen que tomarse antes de empezar antibiótico terapia. Lo bueno de los hemocultivos en la endocarditis infecciosa es que el 90 al 95% dan positivos. O sea, nos van a ayudar demasiado, sobre todo si se acompañan del GRAM y el antibiograma. ¿Qué pasa? En ese 5 o 10% donde no nos den positivos, posiblemente nos van a dar, y si yo tengo una sospecha clínica alta, veo la vegetación, esa PCR está alta, posiblemente sí es una endocarditis infecciosa, pero ¿qué pasa? Va a ser por un organismo fastidioso o un organismo que el hemocultivo tradicional no se va a ver. Entonces, este es un artículo de endocarditis infecciosa del New England que me pareció súper interesante, y una vez le pasemos la presentación o cuando vean el video, es muy chévere porque si yo tengo la clínica, tengo la sospecha, puedo ver como qué características cumpliría mi paciente para inclinarme más a un diagnóstico por un órgano, por un organismo fastidioso. Y pues ahí me dan la opción de ver como qué pruebas serológicas le pediría, qué cultivos especiales le tendría que pedir o qué pruebas moleculares le tendría que pedir. Bueno, en cuanto al tratamiento, es súper importante entender que ya vimos que es algo que tiene un ciclo gigante, un efecto bola de nieve gigante, y las resistencias son predominantes. Entonces, el objetivo del tratamiento de la endocarditis es la erradicación microbiana. Para eso tengo que utilizar bactericidas y tener en cuenta
que aquí es cuando utilizamos lo que aprendimos al principio del tipo de endocarditis. Entonces, si yo tengo una endocarditis por válvula nativa o una válvula tardía, mayor de 12 meses desde el proceso quirúrgico, pues voy a cubrir estafilococo, enterococo, estreptococo. Y básicamente puedo utilizar una combinación de ampicilina y ceftriaxona. La guía europea pues habla de utilizar glucosacilina, pero aquí no tenemos eso, entonces pues realmente eso lo podemos poner a un lado por el momento. En cuanto a valvulares tempranas o por infecciones nosocomiales, pues debo cubrir SARM, enterococos y gram negativos. Entonces voy a utilizar vancomicina o daptomicina. Y pues ellos decían que idealmente acompañar de gentamicina, pero sabemos que los aminoglucósidos pues tienen un potencial nefrotóxico gigante, entonces realmente si un paciente tiene función renal adecuada y se puede utilizar, pues vale la pena considerarlos. Que nos dice la guía también del tratamiento. El tratamiento lo dividen en dos fases, una fase crítica y una fase pues más ya de un paciente que está estable. Entonces la fase crítica, que van a ser las primeras 2 semanas, pues va a ser donde yo voy a evaluar. Ese paciente necesita cirugía, ese paciente necesita que yo drene abscesos que tenga, ese paciente requiere que yo extraiga el dispositivo vascular que tiene y aquí es importante que se inicie tratamiento intravenoso. Y esas son las primeras 2 semanas. Ellos dicen, a partir de diferentes estudios, por ejemplo, el estudio POET, es un estudio que se hizo de endocarditis infecciosa y evaluaba la respuesta a la endocarditis infecciosa al tratamiento oral, una vez el paciente haya alcanzado cierta estabilidad. Y resultó que los pacientes respondían positivamente a eso. Entonces, a las 2 semanas, si yo tengo un paciente estable y tener un paciente estable involucra a un paciente que no haya tenido fiebre durante 2 días, una PCR menor al 25% del valor inicial, o sea, si el paciente entró a clínica con 40 de PCR, la PCR ahora actual, luego de 2 semanas de tratamiento, está en 10 o menos, los leucocitos menores a 15.000 y ciertos pacientes que cumplan características como que no sean obesos o que no tengan problemas de absorción, enfermedad de Crohn u otras, esos pacientes idealmente se pueden ir para la casa y continuar su tratamiento allá de una forma oral. Ahora, como para hablar un poquito más, igual aquí les quedan las indicaciones, queda la presentación. Una vez yo tenga el germen aislado, voy a pensar en diferentes cosas dependiendo del germen. Entonces, si yo tengo un estreptococo de mucosa oral, un estreptococo galolictus, teniendo en cuenta lo que les dije al principio de que si es por este germen, ese paciente se va de colonoscopia para diagnosticar un posible cáncer de colon, pues la guía ofrece 2 tipos de tratamiento. Uno que dura 4 semanas, independientemente si es válvula nativa o protésica, y el otro que dura 2 semanas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el de 4 semanas, pues yo tengo la opción de utilizar penicilina, amoxicilina o ceftriaxona, pero en las 2 semanas se ha visto, o ellos han intentado como acortar el tiempo de antibióticos agregando aminoglucósidos, en este caso gentamicina. En el Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativa, pues se tienen en cuenta como otros factores. Y ahí sí hay diferencia entre si es nativa o si es protésica. Si es nativa, pues tengo que evaluar, ¿es válvula tricúspide o pulmonar o válvula mitral o aórtica? Si es tricúspide o pulmonar, 2 semanas. Si es aórtica o mitral, 4 semanas. Y pues decían glucosacilina en la guía, si no la tenemos, entonces posiblemente podríamos utilizar una cefazolina. Y luego la de por válvula protésica, pues ustedes se acuerdan de lo que hablamos de los factores que le agregaban resistencia al estafilococo aureus. Estos pacientes usualmente, pues sí, se les agrega gentamicina, los puedo tratar con rifampicina, pero aquí, uno, la rinfa se utiliza para tuberculosis, entonces es preferible dejarla quieta, y dos, la gentamicina como nefrotóxica, preferimos no utilizarla. ¿Qué pasa con estos pacientes? Usualmente se van inmediatamente de cambio protésico. Y hablaban de que cuando teníamos un SARM, pues utilizar vancomicina, pero ya saben, esta es una indicación para cirugía. Bueno, cuando tenemos enterococos, pues normalmente, y gracias al cielo, la mayoría van a ser por enterococos fecales, porque el Faeshium es muy resistente. Entonces, la respuesta a tratamiento antibiótico, pues es mejor con el fecales. Y normalmente estos, por esa alta tasa de resistencia, incluso se ha visto que son resistentes a aminoglucósidos, los tratamientos duran alrededor de 6 semanas, con ampicilina o amoxicilina más ceftriaxona. Y también entramos a consideraciones si son resistentes a betalactámicos
o hay alergias de penicilinas. En cuanto al grupo ASEC, pues ahí tenemos que evaluar si son productores de beta-lactamasas o no son productores de beta-lactamasas. Y dependiendo del uno o el otro, pues voy a elegir un antibiótico. Pero usualmente, como les indican estas imágenes acá, cuando al paciente se le descubren esas bacterias como tal, se prefieren como llevarlos a cirugía. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía como tal? Pues aquí dividen como en emergencia, urgencia y no urgencia. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un choque cardiogénico o un edema pulmonar, ese paciente inmediatamente se va a cirugía. Una urgencia sería como una pobre respuesta vascular, pero pues esto ya es como unos criterios un poco más de ustedes y de jugársela con lo que tienen. Luego, también otro criterio es una infección no controlada, pues que ese paciente esté lleno de abscesos, que tenga continuamente afectaciones por esas micosis sépticas de las que hablamos, que tenga una bacteremia persistente, o sea, que esos hemocultivos continuamente den positivos. Y otra cosa es lo que hablábamos de que si era por SARM o que si era por enterococos, pues posiblemente se iban de cirugía, pero los podía tratar mientras tanto con antibiótico y posiblemente no se iban a empeorar. Y lo otro es lo que hablábamos de las ecos, que dependiendo del tamaño de la vegetación, pues yo podía decir, este paciente se va a cirugía. En este caso, la guía nos habla de una vegetación séptica mayor a 10 milímetros, que posiblemente es mejor operar. Y ya por último, en cuanto a las profilaxis en procedimientos odontológicos, pues la guía, como les comentaba al principio, dejó la profilaxis únicamente para estos procesos, debido a que eran los más asociados versus, por ejemplo, tracto gastrointestinal o tracto geniturinario. Entonces se quedaron con ellos. ¿Qué pasa? Que incluso cuando la indicación esté de hacer profilaxis en ellos, no en todo paciente le voy a dar esos medicamentos. ¿A quién se la hago? Pacientes que tengan los antecedentes de endocarditis infecciosa, pacientes con prótesis valvulares, pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, o sea, paciente que se va a someter a este procedimiento, pero también un paciente que tiene sus factores de riesgo. Y aparte es una profilaxis muy leve, entre comillas. Entonces, básicamente se va a dar 30 a 60 minutos antes del procedimiento y pues tenemos la opción de amoxicilina, ampicilina, cefazolina. Y pues si tenemos alergias, pues acitromicina o doxiciclina. Bueno, estas fueron las referencias utilizadas y muchas gracias.